pues vamos a dar la bienvenida a todos a esta presentación del libro de Fanny del Río, Las filósofas tienen la palabra, México, siglo XXI, la editorial del año 2020. Y bueno, para comentar este texto, estaremos en esta mesa el doctor Luis Aarón Patiño Palafox, yo también, y por supuesto escucharemos también las palabras de la autora del texto. Le pregunto al profesor Patiño si él quisiera comenzar para hacer algunos comentarios, después yo seguiría y después podríamos seguir la conversación con la autora. Entonces, Luis, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y pues muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrado de estar aquí hablando sobre este libro tan interesante, ¿no? Entonces preparé un texto, entonces lo voy a leer directamente para no dispersarme como podría pasarme regularmente. Entonces, bueno, procedo y espero que haya un diálogo muy rico el día de hoy sobre la lectura. Antes de iniciar a comentar el libro, quiero expresar mi agradecimiento a Fanny del Río, muy apreciada amiga, por invitarme a participar en esta presentación en la que tengo el gusto de compartir espacio con otro amigo, el señor doctor Rogelio Laguna, ¿no? Hoy te dije oficialmente el señor Rogelio Laguna, entonces hoy eres doctor Rogelio Laguna, ¿no? Las filósofas tienen la palabra es un libro de gran interés desde varios puntos de vista, ya sea como testimonio a caballo entre lo periodístico y lo filosófico, ya sea como testimonio en primera persona por parte de uno de los grupos menos estudiados en la filosofía, como lo son las mujeres, o bien de algunas de las figuras más destacadas en la filosofía. No obstante, la poca atención que se ha puesto en ellas dentro de la ya de por sí poco analizada historia de nuestra filosofía, que ha tenido que luchar mucho más de lo normal para ser reconocida como un campo de estudio importante dentro de esta actividad. Yo voy a ahondar en esto un poco más adelante. Partiendo de esto, asumo que podré referirme solo a algunas de las posibles formas de leer este trabajo, que ha tenido muy buena acogida desde su salida, tanto en crítica como en ventas. Sabemos que se estaba agotando al principio, ¿no? Pues, lo cual es poco habitual, ¿no? Esto es poco habitual, pues si bien muchos libros reciben buenas reseñas, también es un hecho que el Internet y la digitalización de los textos no han favorecido al mercado editorial. Dicho esto, podemos considerar como sobresaliente la recepción al trabajo de Fanny. Pero veamos primero el valor testimonial del libro. Se trata de una senda serie de entrevistas a destacadas filósofas de nuestro país, cada una con contenidos interesantes que, evidentemente, serán valorados según los propios gustos personales. No obstante, es evidente que todas las entrevistadas tienen aspectos biográficos interesantes que no podrían saberse de no ser por este tipo de trabajo. Esto representa un giro de suma importancia que nos permite dar rienda suelta a la subjetividad, a la biografía, a la historia y a la historia personal para interpretar las obras de las autoras, en contra de enfoques filosóficos que han privilegiado la objetividad y la omisión de la vida del autor o autora dentro de los aspectos que nos permitirían entender cualquier obra filosófica. Es difícil no pensar en la vieja polémica sobre la filosofía es confesión personal o es una ciencia o pretendida ciencia rigurosa. Sin duda, me inclino a que puede ser ambas, pero lo personal explicaría en mucho la génesis de eso que consideramos objetivo e impersonal. Las entrevistas nos permiten justo romper esta impersonalidad y nos permiten conocer distintos momentos de las vidas, tanto personales como intelectuales de nuestras filósofas. Esto puede ir más lejos y hasta podemos imaginarlas contando estas cosas, si es que uno tiene el gusto de conocerlas personalmente. En mi caso, conozco a 6 de ellas, a 6 de las entrevistadas, a unas más que otras, evidentemente. 3 de ellas fueron mis profesoras. Virginia Aspe, yo fui oyente en el posgrado con ella. Juliana González fue mi profesora de ética en la facultad cuando estaba en la licenciatura. Y Carmen Rovira, que bueno, voy a ahondar mucho más en ella más adelante, ¿no? 3 de ellas son mis amigas, directamente. Virginia Rovira y Kim Díaz. Y puedo ir más lejos, porque a dos de ellas me ha unido una relación muy cercana, que son Virginia y Rovira. Y de una de estas dos,
La doctora Rovira, a quien aprecié profundamente, acaba de fallecer en esta ensañada fecha con México, que es el 19 de septiembre. Digo, hay algo malo con el 19 de septiembre en México. Ya, por favor, alguien que estudie cabalística, porque no es normal que nos pasen esas cosas. Respecto a las demás filósofas, sé algo de su obra, o las he tratado, aunque sea de manera fugaz, pero sé la importancia de sus trayectorias. Cuando tuve el libro en mis manos y comencé a leerlo vorazmente, no podía evitar escuchar en mi mente algunas de sus frases, con la voz y modos particulares de algunas de estas filósofas. Y al mismo tiempo, algunas cosas también fueron descubrimientos, ¿no? Pensé, voy a citar en mi cabeza que pensaba en silencio. Dije, yo decía, se lució. Esto sí es un buen chisme, como si a los mexicanos no nos gustara el chisme, ¿no? De por sí. Vaya recuerdos ha encontrado Fanny, ¿no? Pensé más de una vez al avanzar la lectura y en breve ya había mandado un montón de WhatsApp a Fanny para contarle mi opinión, como solemos hacer, ¿no? Luego chismeamos bastante en el WhatsApp. Digo, un día tendrán que estudiar los WhatsApp como fuente, porque también se dan muy buenas conversaciones y ideas en ellos, ¿no? Otra cosa, creo que la verdad es que entrevistar es bien difícil, ¿no? Y Fanny, que tiene toda una historia en los medios, lo ha logrado con creces, lo ha logrado bien con creces, ofreciendo al lector una serie de ideas y narrativas que nos hacen muy interesantes, la trayectoria de las trayectorias de las filósofas entrevistadas. Digo, eso bastaría, me parece, para dar a la entrevista un lugar importante como recurso para el estudio filosófico. Digo, no resulta una vanidad en pensar que esto debería hacerse más seguido. Digo, iré ahora a algunos de los contenidos que más me llamaron la atención. Hablo a título personal, son los que a mí me llamaron la atención. Cada quien podrá hacer su lectura, pero recomiendo leer el conjunto completo de las entrevistas, ¿no? Respecto a Paulette Dieterlen, sin duda llama la atención su paso por instituciones de gobierno relacionadas con la lucha contra la pobreza, que sin duda tienen una profunda relación con su obra filosófica. Dato curioso es su hábito de leer El ser y la nada durante las visitas al ginecólogo, ¿no? Cosa que dice uno no imagina a alguien leyendo, es interesante, uno no imagina que alguien está leyendo mientras espera la cita con el ginecólogo, ¿no? O su reivindicación, eso me gustó mucho, ¿no? O su reivindicación de una falda, de la falda de fiestas de 15 años como un derecho, ¿no? Sin embargo, las palmas se las llevan sus apasionados comentarios sobre el béisbol. He de confesar que a mí no me gusta nada el béisbol, sinceramente, nada. A pesar de que mi abuelo lo veía en la televisión. Yo me acuerdo de mi abuelo viendo el béisbol en la época de Fernando Valenzuela, viendo los Dodgers, pero a mí nomás nunca me ha gustado. Pero resulta genial imaginar a la doctora Dieterlen haciendo fila con un montón de gente más para ver a Fernando el Toro Valenzuela. Digo, la anécdota, la verdad es que vale la pena la entrevista, ¿no? La verdad, no, gracias, ¿no? Está comentando aquí la doctora Dieterlen, ¿no? Al contrario, qué placer que comente ella también. Es como si a mí me llevaran a las luchas y yo me voy a poner igual pidiendo autógrafos y cosas así, ¿no? O pienso en Prani cuando cuenta que estuvo en el Mundial del 86. Son detalles bonitos para saber la vida de nuestros profesores, ¿no? Uno no puede pasar de largo por las menciones de Paulina Rivero Weber, que muestra en la entrevista una reflexión personal poco conocida sobre el papel de las mujeres en la filosofía en nuestro país, mencionando lo mismo a Graciela Hierro, a Sor Juana, a Juliana González y a Carmen Rovira. Aparece mucho Carmen Rovira y no es casualidad, van a ver que se menciona mucho en varias de las entrevistas, ¿no? Hacia quienes se muestran, hacia quien Paulina Rivero mostraba un gran respeto, ¿no? Esto me trae otro recuerdo de cuando estaba en el proceso de admisión a la maestría. Digo, si las entrevistas se permiten subjetividades, es el momento de sacarlas, ¿no? Porque vale la pena. Hay algo muy bueno que yo voy a destacar de Paulina Rivero en este momento, ¿no? Esto me trae otro recuerdo cuando yo estaba en el proceso de admisión a la maestría. Y ella era justamente ella era la coordinadora del posgrado. Por allá de más o menos de 2006 me acuerdo, ¿no? Ya tiene bastante tiempo. Yo había postulado, pero iba a estar fuera. Entonces, decidí irme de vacaciones, salieron y estaba fuera. Y la verdad es que necesitaba retrasar la entrevista. Si es que se llegaba a pasar el proceso, también suponiendo que pudiera llegar, ¿no? La doctora Rivero fue de lo más amable. Yo nunca fui su alumno, tengo que mencionar esto, ¿no? Fue de lo más amable e incluso permitió que me hicieran la entrevista bajo la promesa de que estaría en la fecha acordada.
Recuerdo haberle dicho que mi posible asesora era la doctora Carmen Rovira, o podría haber sido la doctora Carmen Rovira. Entonces ya, pasó, regresé. Volví y las listas ya de admisión estaban publicadas en mi nombre. Entonces asumí que yo ya estaba fuera del posgrado, así que pues, fui cabizbajo a preguntar por mis papeles para recogerlos, y para mi sorpresa me avisan que la entrevista estaba agendada ya con la doctora Mariflor Aguilar. Bueno, el resto es historia, ¿no? Leyendo esto, el resto es historia y aquí sigo, ¿no? Leyendo esto, entiendo el apoyo que me dio en ese momento, sin conocerme, la verdad yo lo tengo que agradecer mucho, lo cual me abrió de manera indirecta la opción de entrar por recomendación de Rovira como profesor de asignatura para dar la materia de filosofía en México, en la que todavía sigo. Creo que debo mencionar también, aunque sea de manera indirecta, a la doctora Rivero Weber y lo que hay en esa entrevista que conectó inmediatamente, ¿no? Con esta cosa que viene en mi mente, ¿no? Las páginas del libro nos muestran también cosas tales como la petición de matrimonio de Alejandro Rossi a Audrey Hansberg, ¿no? Qué cosa que hasta parece sacada de la literatura del siglo XIX. La verdad que es una anécdota muy interesante, ¿no? Vemos a María Pía Lara recordando ser compañera de Rafael Guillén, de quien suponemos es el subcomandante, el famosísimo subcomandante Marcos, ¿no? No sabemos, digo, son cosas que sabe el gobierno y que se supone que sabemos nosotros, ¿no? Vemos también a Fernanda Navarro viajando como traductora de Hortensia Bussi, es decir, la viuda de Salvador Allende, en la época posterior al asesinato del presidente chileno. También la vemos visitando en la cárcel a José Revueltas y llevándole gelatina de vodka, ¿no? Porque no olía, porque la libra, o sea, podría pasar un alcoholímetro, quizás podría pasar un alcoholímetro de vodka. El problema es que no me gusta el vodka, ¿no? La vemos también en la selva lacandona, ¿no? Reencontrándose, y hay que poner, y encontrándose, ¿no? Con Luis Villoro, ¿no? A quien recuerda con mucho amor todavía, ¿no? Como, bueno, viuda, no es porque no aplica el de ex esposa, ¿no? Viuda de Villoro, ¿no? Hasta donde yo sé también. Vamos más adelante. Estas son las que voy a comentar, son las de muy de pasado. Vamos a las que voy a comentar más adelante, ¿no? Respecto a Kim Díaz, nuestra amiga Pocha, la entrevista me pareció estupenda y nos muestra una filósofa para la cual la filosofía ha sido una forma de resistencia permanente, principalmente en el duro contexto para la comunidad migrante de Estados Unidos, ¿no? Su recuerdo del rechazo a la filosofía mexicana, digo, esa que los chicanos están reinterpretando como Mexican American Philosophy, trae recuerdo de errores de errores que aquí también se han cometido, ¿no? Vamos a ver más adelante esto, ¿no? A ella le decían, it's not real philosophy. No, a nosotros nos dicen, eso no es filosofía, eso no es riguroso. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado algo así en los pasillos de nuestra querida facultad, ¿no? Uno no puede sino entender y reconocer, después de esto, uno no puede sino entender y reconocer el esfuerzo de los chicanos para hacer nuestra filosofía, ¿no? Nuestra filosofía, y también desde ellos, también es su filosofía, una forma de vivir en medio de un mundo en el que viven a la par de la cercanía y la distancia, ¿no? Se trata de una entrevista en la que, para mí, mi opinión, es una de las que, en la que más se funda de manera fuerte, la más fuerte, la filosofía y la persona, ¿no? Es una entrevista muy interesante aquí, ojalá nos esté escuchando. Voy a pasar a las dos entrevistas que, ahí sí lo digo, fui sincero, es a nivel personal, las que más me interesaron, ¿no? Que son las de Virginia Aspe y la de Carmen Rovira, ¿no? La mención a la impresionante vista de la Ciudad de México desde el departamento de Virginia es algo que también he visto, ¿no? Así empieza el texto, ¿no? Da la biografía, bueno, la pequeña síntesis curricular personal y luego entramos así, ¿no? Justo, digo, es algo que yo también vi, justo cuando visitamos mi esposa Lidia y yo a Virginia en su hermoso departamento, que efectivamente es una especie de museo virreinal en medio de la zona más moderna de la ciudad. Digo, es una de esas cosas que solo nuestro hermoso ser barroco se permite, ¿no? Recuerdo el día, justo porque en la visita, es cuando lo comentamos a Vir, que es como una especie de tía adoptiva para mí, que Lucas, mi hijo, alias La Bendición, estaba en camino. Desde entonces, siempre se ha interesado en él. Y hasta fotos actualizadas le sigo mandando, ¿no? Eso es una anécdota, pero habla para que vean como lo buena gente que es, ¿no? Dice, el perfil filosófico de Virginia, vamos a lo filosófico, es uno de los más complejos de todos.
pues en ella se funde lo mejor de la tradición criolla y la tradición intelectual de nuestro país, ¿no? Basta decir que en su familia también hay otras dos Virginias, una de apellido Armella de Aste, que es su madre, que es especialista en cultura virginal. También hay otros Aste, ¿no? Como María Luisa, la historiadora, que es en mucho una de las principales continuadoras del mundo Borja, ¿no? Que yo le aprendí mucho para mi tesis doctoral. Volvamos a nuestra Virginia. La filósofa, para mi gusto, la filósofa más reconocida de la Universidad Panamericana, mujer, porque también tienen otros personajes, hombres que vale la pena mencionar, ¿no? Virginia, que reflexiona sobre su manera de trabajar indistintamente la filosofía antigua y la filosofía mexicana, siendo una especialista muy reconocida en ambas, ¿no? Su contacto con el mundo filosófico de la UNAM y su visión de que, esto es lo que le hace complejo, su visión de que la fe y la razón están peleadas, pero que se debe también dar a cada una su lugar, ¿no? Esto ha marcado la vida filosófica de Asta Armella, que con ello ha podido transitar por el rico pasado clásico, el medieval, el novohispano, y ahora por el complejo México independiente, hasta llegar a ser una gran referencia en todos estos temas. Virginia es una gran autoridad filosófica en nuestro país, esto hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Pero quiero resaltar la entrevista, ¿no? Que muestra claramente a esa persona generosa y profunda que hay detrás, y que muchos tenemos el gusto de conocer personalmente, ¿no? Voy a cerrar, ya voy a salir, para darnos tiempo de esto. Voy a cerrar con la figura de Carmen Rovira, a quien me unieron muchos años de trabajo y amistad. Sin duda, en la medida que se va asimilando su partida, su figura va creciendo, más y más, ¿no? Por buenas razones, me parece. La entrevista es en mucho una reflexión sobre el pasado y el presente de los estudios de la historia de la filosofía en México, que prácticamente se funden en su vida, ¿no? En los que ella llegó a ser la mayor autoridad. Digo, hay otros muy grandes, pero digo, porque ella dedicó toda su trayectoria a esto. Digo, no es menospreciar a nadie, simplemente mostrar porque ella dedicó 50 años de su vida a este tema, es muchísimo tiempo, ¿no? Y vamos a ver en qué contexto, ¿no? Y que le valió una carrera llena de reconocimientos. Esto es muy importante, ¿no? Se trata, se menciona, voy a decir, su sentimiento de mexicanidad por encima de ser española ya desde joven, ¿no? Su manera de vivir conjuntamente la filosofía y la maternidad, su paso por Mascarones, sus clases con Samuel Ramos, a quien respeta pero no sigue, eso hay que decirlo, la relación con José Gaos, que esa sí es muy importante, ¿no? Hacia quien siempre tuvo gran respeto y cariño, con todo y que él no estaba contento con que ella tuviera, ¿no? Pero siempre estuvieron muy cercanos. Ella, por ahí hace una aclaración muy interesante, ¿no? Recuerdo que ella misma me contó alguna vez de esto, me dijo que cuando ella se iba a casar, él le mandó una carta muy bonita. No sé, yo imagino que la carta está guardada en la casa de la doctora, ¿no? Pero habla de algo importante, ¿no? La relación que se fue tejiendo de amistad, ¿no? Personal y filosófica, ¿no? Y siempre se mantuvieron muy cercanos, ¿no? Digo, Gauss escribía todavía sobre ella quejándose de que ya no iba a seminario. Entonces, imagínense que para que un maestro se queje de eso. Quiere decir que le importaba realmente el trabajo de su alumno, ¿no? Hay otra anécdota que quiero mencionar, ¿no? Y es que, contrario a Gauss, ella fue siempre muy amable con los alumnos que nos atrevimos a tener hijos, ¿no? Esto que parece, que a muchos les parece raro, pero yo creo que es lo normal. Y no solamente fue amable, sino que fue muy generosa. En mi caso, nos visitó cuando nació Lucas, e incluso nos regaló algo a él. Los regalos pasaron a él. Él me regalaba cosas antes, pasaron a él. Lo cual se repitió después. La última vez que la vi en persona, Manuel nos acompañó ese día, todavía le mandó un regalo a mi hijo. Entonces yo, pues, ¿qué puede decir uno ante eso, no? ¿Qué gente tan buena gente, ¿no? Valga el pleonasmo. Digo, las anécdotas de esta entrevista bien pueden ser una historia de la Facultad de Filosofía y Letras, de la investigación hecha por Carmen Rovira, de su paso por los archivos a lo largo del país, por las direcciones de tesis que hizo, por la forma en que se ha realizado la investigación en filosofía mexicana, y algo bien interesante, ¿no? El desdén en pasillos que tuvo, ¿no? Ahorita voy a leer algo de esto. Al final, el tiempo le dio la razón y creo que la consagró como una de esas grandes personalidades de la filosofía a quienes ella misma trató en sus tiempos de estudiante. Yo quiero cerrar esto leyendo un par de frases de la entrevista. Se lo van a tener que imaginar. Yo sí lo tengo en la cabeza, con la voz, entonces a ver si no lo arruinamos yo con eso, pero bueno, lo dejo a su imaginación. Voy a citar la página 121 del libro. Nos dice,
es indiscutible que hay una filosofía mexicana, no una filosofía en México. Ahora, tuvimos que luchar mucho, porque yo recuerdo encontrarme a gente en el pasillo de la facultad que me decía, pero ¿por qué pierdes tu tiempo en eso? No hay nada. Yo les decía, sí hay, ¿no? Sí hay, así me lo imagino, a ver, así ruda como era hasta de grande, ¿no? Sí hay, ¿no? Ahora todos quieren estudiar filosofía mexicana, hasta los que me paraban en el pasillo. Y es que la filosofía mexicana, con todo respeto a Samuel Ramos, se había estudiado muy mal, porque no se iba a las escuelas. Esta es la primera, es cortita, pero fíjense todas las cosas que nos recuerda esto, ¿no? Vamos más adelante, ¿no? Al cierre de la entrevista. No voy ya voy a ser muy breve para dejar tiempo, Helio. Se refiere a Vittorio, ¿no? El texto de su libro sobre Francisco Vittorio, Poder del Hombre, y pues bueno, dice, va avanzando, pero chéquense, él dice algo que asombra, ¿no? Con alguien con su trayectoria. Dice, yo no me juzgo filósofa, ¿eh? Lo aclaro. Y no es que quiera excusarme de eso. Filósofo es el que tiene una teoría, el que alcanza a proyectarse teóricamente. Yo, hasta ahora, soy una investigadora y procuro investigar bien, con rigor, pero quizá algún día llegue a serlo. Hoy me contento con ser un aprendiz. Fíjense las más palabras para la entrevista de esta gran filósofa que, pues bueno, acaba de irse y pues dejó un legado inmenso y me parece una manera extraordinaria de cerrar el libro, ¿no? Pues yo ya con esto termino y agradezco de nuevo haber sido invitado. Quiero felicitar y agradecer a Fanny por el libro, ¿no? Por su trabajo, que me parece que debería continuar. Digo, ya no, sé que no depende siempre del autor, pero es que hay otras grandes filósofas que valdría la pena también entrevistar, ¿no? Entonces, bueno, yo podría dar también mi lista de quiénes, pero bueno, Fanny es la que lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, Fanny. Y gracias a todos por escuchar. Muchas gracias al doctor Patiño Palafox. Y bueno, pues toca mi turno. Yo más bien tengo aquí unas notas que estuve haciendo mientras revisaba el texto y que además tomé en una conversación reciente que tuve con Fanny del Río y que vamos a publicar muy pronto y que algunas cosas interesantes sobre este texto también van a salir. Bueno, primero felicitar mucho y agradecer a Fanny del Río la publicación de este texto. A uno siempre le da gusto presentar los libros de sus amigos, pero si además el libro que se presenta es un libro que tiene una relevancia en la construcción de nuestra tradición filosófica y en la autocrítica y en la revisión de una serie de puntos ciegos que hemos venido arrastrando, me parece que entonces celebramos de manera mucho mayor. Yo quisiera empezar comentando el título del texto. Las filósofas tienen la palabra. ¿Por qué Fanny del Río siente la necesidad de darle la palabra a las filósofas? Y creo que es algo que todos tendríamos que reflexionar. Ojo, no quiere decir que no haya habido filósofas, no quiere decir que no hayan dicho algo, que no hayan dado clases, que no hayan tenido ideas que hayan expuesto frente a sus comunidades. Pero por alguna razón, como lo muestra el texto, esas palabras pareciera que no fueron escuchadas, pareciera que no fueron registradas, pareciera que quedaron al margen de los cánones y de los libros de historia de la filosofía. Justamente lo que hace Fanny del Río es expresar con este título la necesidad de que no se continúe con una, como ella lo llama, ¿verdad? Una especie de punto ciego epistemológico, ahora olvidé exactamente la palabra, ahorita la encuentro en mis notas, que ha impedido de manera, digamos, ha implicado la voluntad de los actores, no ha sido una casualidad, como ella misma nos los dice, que las filósofas se haya reconocido justamente que hayan expresado estas ideas, que hayan participado activamente dentro de la construcción de la tradición filosófica. Como ya nos dijo el doctor Palafox, este texto recupera 10 entrevistas: Virginia Aspe, Paulette Dieterlen, Kim Díaz, Maite Escurdia, Juliana González, Olbeth Hansberg, María Pía Lara, Fernanda Navarro, Paulina Rivero y Carmen Rovira. Por supuesto que yo le preguntaba a Fanny del Río, bueno, pero faltó tal y faltó tal y faltó tal y faltó tal y faltó tal.
Y entonces Fanny me decía, es que esto comenzó como un proyecto simplemente de entrevistar, de empezar a guardar una memoria de esas profesoras que, a pesar de que las vemos en los coloquios, las vemos dirigiendo instituciones filosóficas en la universidad, a pesar de que las vemos dirigiendo tesis muy activas dentro de la academia, inclusive con reconocimientos muy altos como el emeritazgo, doctorados honoris causa. Sin embargo, parecía que no se ha registrado una memoria de quiénes son ellas, de lo que han dicho en las historias de la filosofía. En ese sentido, el libro de Fanny del Río no solamente es un registro de memoria, sino es un proyecto al mismo tiempo epistemológico y político. La justificación de la autora es justamente que se trata de solventar, de resolver este desequilibrio, este error epistemológico que ha acompañado a los hombres que han escrito las historias de la filosofía. Pero no se trata únicamente de un asunto epistemológico, no se trata simplemente de un asunto de puntos ciegos que, no nos dimos cuenta que dejamos fuera a todas las mujeres de las historias de la filosofía, sino se trata también, y tal vez en algún momento lo fue, de una decisión política, y es una decisión política de nuevo recuperarlas en esta reconstrucción de la memoria a partir de estas 10 entrevistas que hace el autor. A lo mejor no todo el mundo sabe, pero ya lo voy a decir yo, que no es la primera vez que Fanny del Río recupera la voz femenina. Y vuelvo a decir, no es recuperarla porque no existiera, no es recuperarla porque no se escuchara, no es recuperarla porque no estuviera ahí, no dijera las cosas, sino es recuperarla porque por alguna razón, ¿verdad? Nuestras sociedades han a veces marginalizado estas voces, las han dejado como meras voces de comparsa y no se les ha reconocido la primacía que tienen en muchos aspectos de la cultura. No es la primera vez que Fanny del Río hace esto. Anteriormente, en su libro sobre Malinche, ella también intentó recuperar la voz de esta mujer indígena que siempre está, de alguna manera, revisada desde la historiografía masculina. Se le llama traidora, se le llama de muchas maneras, y jamás, como la esposa de, siempre, ¿no? La esposa de Cortés, la mujer que estaba ahí como acompañante, pero jamás se le ha dado ese lugar en la voz, ¿no? De tener una voz. Entonces, Fanny del Río recupera en este texto las palabras de estas 10 filósofas que ya mencioné, en un intento de solventar estas, estas cegueras epistemológicas que han existido en la historia de las filosofías, de la historia de la filosofía mexicana. Fanny del Río revisa todas las historias disponibles que encontró de la filosofía mexicana y hace un recuento muy, pues muy asombroso, muy indignante también en algún sentido, de que las mujeres brillan por su ausencia en las historias de la filosofía mexicana. Y justamente ese es un proyecto que, a partir de este texto de Las filósofas tienen la palabra, muchos de nosotros que hemos revisado el texto hemos empezado a trabajar. ¿Cómo incorporamos ahora a las mujeres dentro de la historia de la filosofía? ¿No? Por supuesto que Fanny del Río es solamente uno de estos, nuestras nuevas redes que se están construyendo en la manera de historiar la filosofía, para poder reescribir y recuperar y poner al frente quienes tenían que haber estado al frente, quienes no eran simplemente acompañantes, sino protagonistas de la historia de la filosofía. Por poner un ejemplo, en el Seminario de Historia de la Filosofía de la doctora Laura Benítez hemos empezado a incorporar a todas las filósofas del siglo XVII, y muchos otros colegas en otras clases han estado muy interesados en recuperar a las mujeres en las historias de la filosofía y en la historia de la filosofía en general. Déjenme avanzar un poco más en mis notas. Muy bien. Me llamó la atención además dos preguntas que Fanny del Río, dos temas que Fanny del Río le presenta a las autoras, y que además yo creo que sería un tema que podríamos nosotros seguir discutiendo aquí y no nos podríamos poner de acuerdo, y vendrían otras interlocutoras y vendrían nuevas generaciones y no nos pondríamos de acuerdo. La primera pregunta o el tema que está ahí de fondo es: ¿hay una manera femenina de hacer filosofía? ¿No?
Y Fanny me decía, bueno, todas dicen que sí hay una manera femenina de hacer filosofía. Vuelvo a repetir, es un tema así gigantesco que no lo podemos abarcar ahorita, pero imaginemos, concedamos así de manera muy rápida, porque es muy problemático decirlo así rápidamente, pero vamos a suponer que sí hay una manera femenina de hacer filosofía. Y entonces, ¿cómo estuvo ausente de las historias de la filosofía esa mirada, esas rutas, esas nuevas aportaciones que se podían hacer solamente desde lo que dicen las propias entrevistadas, desde la posición, ¿verdad?, de las mujeres enfrentándose a la filosofía? Y no porque las mujeres, y lo aclara muy bien Fanny del Río en su texto y en otros textos que ha escrito, no porque las mujeres, cuando decimos que hay una manera distinta, sea porque lo hacen peor o lo hacen mejor, no es una cuestión, ahí sí no es una cuestión epistemológica, sino que las mujeres se enfrentan a este entramado simbólico, ¿verdad? Que también nos hemos dado cuenta con todas sus letras recientemente atraviesa la vida académica y en ese sentido, digamos, se ha ocultado también, ha posicionado a estas interlocutoras en ciertos lugares que las supone frente a una mirada particular frente a la filosofía y esa mirada lamentablemente no la habíamos escuchado y gracias a estas entrevistas las estamos escuchando. Otra pregunta que me llama mucho la atención que está en el texto, un tema muy importante, es si hay machismo dentro de la filosofía. Bueno, no solo de la filosofía, sino de nuestra filosofía. ¿Hay machismo o no hay machismo dentro de nuestra filosofía? Y yo creo que la propia autora se sorprendió con la respuesta de las entrevistadas, porque así ella misma me lo expresó, porque todas decían, no, no hay machismo, ¿no? No me sentí realmente en una posición de desventaja eh, en la filosofía, ¿no? Pero cuando empiezan a preguntarse ciertas cosas, cuando empiezan a contrastar, cuando se empiezan a ver los números de mujeres que han dirigido el instituto o la facultad, cuando se empieza a ver por qué no aparecen en las historias de la filosofía, entonces tal vez tendremos que replantear de nuevo si hay o no hay machismo en la filosofía mexicana. O dónde estaban las mujeres, o qué pasó en el entramado social que siempre acompaña la vida académica, que eh, cuando lo revisamos con mucho cuidado evidencia que sí hay una diferencia y que nos deja una tarea gigantesca a seguir trabajando. Quiero decir otra cosa, otras dos cosas antes de darle la palabra a la autora para que nos dé tiempo de conversar con ella también. Lo primero es que este texto de Fanny del Río, según lo que ella misma nos ha dicho, forma parte ya de otra serie de proyectos más amplios en los que justamente está revisando las historias de la filosofía y expresando la necesidad de abrir esta área de investigación y de autocrítica. Y también que este texto de alguna manera acompaña, tiene la amistad de esta red de filósofas que están construyendo y que ahorita ojalá nos hable un poco de ella, Fanny del Río, y que un poco se trata de eso también, ¿no? Como de decirle a las filósofas, tienen la palabra, vamos a eh, tomarla, tomen la palabra. Una última cosa, y con esto concluyo. Cuando leí el texto de Fanny del Río, me di cuenta que todas mis más importantes profesoras de la carrera de filosofía han sido mujeres. Y bueno, por supuesto que tenemos profesores espléndidos y que por supuesto que son especialistas y aprendemos de ellos, pero habría que revisar, al menos yo me lo he preguntado en mi caso, por qué las grandes maestras, por qué las grandes referencias dentro de mi formación filosófica han sido profesoras. Y yo no sé si tenga que ver, a pesar de todo,
con una construcción social del cuidado que, ¿no? que las mujeres asumen, pero con eso lo llevan a la filosofía y entonces también nos acompañan desde ahí en la filosofía. Por supuesto que nadie está diciendo que sea su obligación, ni nadie está diciendo que esto tenga que ser así, pero un poco yo me preguntaba en respuesta a esto que decían las propias entrevistadas, claro que hay una posición diferente, una posición que habría que analizar de cómo las mujeres y los hombres han estado en la filosofía, y en eso me parece que el libro Las filósofas tienen la palabra es un avance importantísimo para plantear pues una serie de pendientes imperdonables de la filosofía mexicana. Fanny, muchas felicidades de nuevo por este libro y bueno, pues ahora te escuchamos a ti. Ay, pues muchas gracias. Yo me siento muy honrada pues, de esta presentación, de todos los comentarios tan inteligentes, pero también tan elogiosos que me han hecho tanto Luis como tú, Rogelio. Les agradezco muchísimo su lectura. Es un libro que yo quiero mucho y que cuando escucho que yo soy la autora, tengo un poco de reservas al respecto, porque en realidad yo siento que lo que hice fue entrar en una conversación, un diálogo realmente muy, muy valioso con estas 10 filósofas, pero que las autoras de los textos son ellas. En realidad yo hice una labor de edición más que otra cosa. Entonces, también por eso me gusta el título de este libro, porque son ellas quienes han tenido la palabra en estas entrevistas, y no yo. De hecho, yo traté de desaparecer ¿no? del diálogo porque me parecía eso, importante que fueran cada una de ellas quienes hablaran de sus historias, de los desafíos que enfrentaron, de por qué determinados temas o determinados autores cuando estudiaron filosofía, por qué se fueron por un lado y no por otro, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, bueno, todo este libro surge en realidad de una presentación de un libro de Paulette Titterlen. Yo estaba en la presentación y la acompañaban en la misma mesa la doctora Olbeth Hansberg y la doctora Juliana González. Y escuchaba a las tres hablando y pensaba, qué diferentes son estas tres filósofas y qué interesantes, cada una de ellas. Y entonces ahí empecé a pensar, ¿por qué no tengo más referencias sobre ellas? ¿Por qué no? ¿Dónde hay libros que me cuenten esas historias de por qué eligieron estudiar filosofía? ¿No? Que me den respuesta a todas estas preguntas que me estoy haciendo, escuchándolas hablar en este momento, ¿no? Y me di cuenta de que no había libros, no estaban recogidos sus testimonios. En las historias de la filosofía, pues hay unas ausencias terribles, ¿no? Hablaba de eso precisamente Rogelio ahora, ¿no? Y entonces, bueno, pensé, si ese libro que yo quisiera leer con sus testimonios, con sus voces, no existe, pues hay que hacerlo, ¿no? Y de ahí surgió, en realidad, el proyecto de estas entrevistas, de estas 10 entrevistas, y tiene mucha razón Luis cuando dice, hay muchas más. Por supuesto, yo hubiera podido hacer 100 entrevistas y me hubiera quedado corta. Quiero seguir haciendo entrevistas, lo voy a seguir haciendo, pero bueno, han sido estos años en los que estábamos viendo, bueno, cómo, qué hacer ahora con estas entrevistas que ya tengo en mis manos. Y lo primero fue publicarlas como textos, así como entrevistas. Me abrieron las puertas en Milenio, en el suplemento en Laberinto, José Luis Martínez, a quien le agradezco muchísimo, porque fue el primero que recibió estas entrevistas y dijo, sí, yo las quiero publicar, ¿no? Entonces, y de ahí después con Jaime Lasti en el siglo XXI, que también una generosidad impresionante, también me dijo, vamos a publicarlos como libro, y por eso está este volumen ya ahí, ¿no? Pero sí, la idea es seguir haciendo estas entrevistas, es seguir dándole la voz a las filósofas, porque
sin duda tenemos muchísimas filósofas actualmente que sus historias de vida y su desarrollo como filósofas es fascinante. Entonces hay que seguir haciéndolos y eso es definitivo. eh, pienso seguir adelante. No es el único proyecto, como mencionó Rogelio. En estos momentos está en imprenta un segundo libro que fue fruto de una investigación que hice bajo la dirección de la doctora Paulette Peterle, que es una revisión crítica de las historias de la filosofía en México desde una perspectiva de género. Y la verdad es que yo misma me sorprendí de los resultados. O sea, una vez que empecé a hacer un análisis ya sistemático, digamos, de estos textos, es abrumadora la diferencia, ¿no?, entre los autores que están integrados en estas historias de la filosofía en México y las autoras. O sea, las mujeres no existen en las historias de la filosofía en México, desafortunadamente. Entonces, esto es una ceguera epistemológica, decía un poco Rogelio. Bueno, yo voy más allá en esta investigación, que va a ser un libro de aparición próxima. Voy más allá. Pienso que no es una ceguera, porque una ceguera de alguna manera es un acto involuntario. Pienso que es una injusticia epistémica, como lo diría Miranda Fricker, ¿no? Es decir, se les ha negado la voz, se ha cometido una injusticia con las mujeres en filosofía en México, porque se les ha negado esta posibilidad de estar en los libros, por ejemplo, y de que se pueda realizar un estudio sistemático de sus obras. Se les ha invisibilizado, se les ha silenciado y no ha sido un acto no deliberado. Entonces, yo el pleito que tengo con las historias de la filosofía, o mejor dicho, con los historiadores y las historiadoras, porque hay un par de historiadoras en esa lista, o de recopiladoras, compiladoras. Pero bueno, el pleito que yo tengo con la historia de la filosofía en México es precisamente cómo podemos considerar a estas historias como historias si han silenciado la voz de la mitad de los protagonistas de la historia de la filosofía en México. La han silenciado, ¿no? O sea, hay una cantidad impresionante de mujeres en filosofía que no están representadas en estas historias de la filosofía. Entonces, si vamos hasta atrás, ¿no?, y decimos, bueno, ¿qué entendemos por historia? Pues entendemos por historia un reflejo fiel del pasado, ¿verdad? Si no están representadas la mitad, por lo menos, de las protagonistas de la historia filosófica mexicana, pues entonces lo que tenemos no son historias de la filosofía, porque no son un reflejo fiel. Son otra cosa, son compendios de, no sé, ¿no?, personas que los autores han considerado que deben estar en la historia de la filosofía, pero eso no es una historia de la filosofía. Entonces ese es mi pleito, ¿no?, con con estos libros que pretenden ser historias, o sea, pretenden ser un reflejo fiel, objetivo del pasado, y no lo son. Creo que es interesante y que va a ser interesante cuando salga este libro, porque justamente lo que se pone de manifiesto es esto de lo que habla Rogelio al final, ¿no? Esta cuestión de que cuando vemos las cifras, o sea, cuando nos vamos a los datos duros, resulta que que las mujeres han sido invisibilizadas, han sido silenciadas. Y ahí nos podemos entonces poner a cuestionar la intencionalidad de quienes han escrito estas historias. Por supuesto que hay todo es contexto en esta vida, entonces también es claro que muchas veces quienes han escrito las historias de la filosofía en México vienen de historias anteriores, entonces van reproduciendo la injusticia de silenciar a las mujeres en filosofía, porque las historias en las que se han basado tampoco las reflejaban.
Y entonces podemos empezar desde Samuel Ramos, en 1943, con el primer estudio sistemático, ¿no?, de la historia de la filosofía en México, en el que no había una sola mujer mencionada. Nadie, ¿no? Entonces, bueno, y ahí podemos, y entonces, bueno, ese es ¿no?, el fundacional, ¿no?, la piedra fundacional, y va como una especie de, yo me imaginaba, ¿no?, como una especie de bola de nieve, haciéndose cada vez más ancha, rodando por la historia, hasta 2018, que es el último libro que yo analizo, sobre historia de la filosofía en México, escrito por Gustavo Leiva, en el que tampoco hay mujeres. Digo, hay algunas mujeres, pero si vemos la diferencia entre el número de autores y el número de autoras, es abismal. O sea, en el libro de Leiva hay más de 1000 autores, hombres, y menos de 200 mujeres. Entonces, bueno, y en el índice, por ejemplo, hay una sola mujer, ¿no?, que es María Zambrano, que no era mexicana. Entonces, pues es muy injusto también esto. Bueno, el caso es que la historia de la filosofía en México ha olvidado por completo, ha ignorado por completo a las mujeres. ¿Cómo entonces las estudiantes de filosofía pueden verse reflejadas si no encuentran en estas historias de la filosofía a ninguna mujer a la que puedan después estudiar, por ejemplo, puedan estudiar su obra, etc.? Hay 2 o 3 mujeres, a ver, estoy hablando de filósofas mexicanas, de las que se habla en algunos de estos libros. Graciela Hierro, por ejemplo, ¿no? Juliana González, en algún libro se habla de ella, pero hay ausencias muy impactantes, ¿no? Entonces, en la propia Facultad de Filosofía y Letras se ha privilegiado, de la Universidad Nacional, quiero decir, se ha privilegiado el estudio de algunas pocas filósofas como Hannah Arendt, como María Zambrano, no muchas más, y poco a poco se ha hablado de algunas filósofas mexicanas. Ahora, por suerte, ya existe un programa de estudios de género, por suerte ya existe un posgrado, ¿no?, también en estudios de género, en el que también se empieza a incorporar el estudio de nuestras filósofas. Pero estamos hablando de algo que sucedió, pues, de hecho, después de que yo publiqué el libro de las entrevistas a las filósofas mexicanas, ¿no? Se ha ido poco a poco avanzando, pero hay muchísimo por hacer. Entonces, yo lo que me parece que hay que recordar es, como decía Luis, que lo personal es la génesis de lo objetivo o lo impersonal, ¿no? Tenemos que recuperar y que volver a hacer, ¿no? O sea, tenemos que hacer otras historias de la filosofía. Yo diría que tenemos que hacer una nueva historia de la filosofía que verdaderamente integre a las mujeres. Eso es como el primer paso. Y no es una obra de un solo hombre, ni de una sola mujer tampoco. Es una obra que tiene que ser institucional, ¿sí? Tiene que ser una obra seria, tiene que ser una obra institucional, de un equipo que sirva para que las nuevas generaciones tengan una visión verdaderamente objetiva, es decir, histórica, de lo que es la filosofía en México. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que sería, lo pensé ahora escuchándolos hablar a los dos, pero escuchando hablar a Luis, que decía, en el archivo de Carmen Rovira deben estar las cartas, ¿no? La carta de Gauss, por ejemplo, y yo pensé en los archivos filosóficos del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Maravilloso,
que haya archivos de filósofos ¿no? que tenemos sus obras, podemos ver cuáles fueron los estudios que siguieron, con los libros que tenían ahí, etcétera, las cartas, todo esto. No hay una sola mujer. ¿Ves? Entonces, maravilloso que tengamos el archivo de Gauss, el archivo de Salmerón, el archivo de Villoro, el archivo ¿no? de tanta gente, pero no está el archivo de ninguna filósofa. Y creo que sería fantástico pedir, por ejemplo, ahora el archivo de Carmen Rovira para el instituto. Sería extraordinario. Bueno, ese es uno de los puntos. Sí, entrevistar a las mujeres, hacer este nuevo libro que está por publicarse, lo va a publicar la editorial NUN de la Universidad Panamericana. Es un libro que, como decía, lo que muestra es en cifras, además, ¿no? con números, esta invisibilización de las mujeres. Sí, todo esto es un acto político, definitivamente, Rogelio. Es un acto político. Y los actos políticos, para tener significado, tienen que estar apoyados en acciones. Por eso digo que una nueva historia de la filosofía que verdaderamente incluya a las mujeres, de la filosofía en México, que verdaderamente incluya a las mujeres, tiene que ser un tema institucional, ¿no? Político. Muchas gracias, Fanny. Voy a leer los comentarios. Nos piden leer los Perfecto. comentarios de aquí del chat. Bueno, la doctora Paula Dieterlen manda a decir que está muy honrada yo supongo que de haber sido considerado para este libro. Otro comentario, Tania Rodríguez Martínez dice: hola Fanny, sé de buena fuente que tu libro ha sido inspiración tanto para las filósofas en formación como para las filósofas ya consolidadas. Compártenos alguna de tus satisfacciones al publicar este libro, que ha sido todo un éxito. Que sigue. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a Paulette Dieterlen, para mí fue un honor enorme, de veras, poderla entrevistar y que su entrevista haya estado en mi libro. Un honor enorme. Y a Tania, muchas gracias, Tania, por tu comentario. Ya hablamos un poquito de qué sigue este nuevo libro que yo creo que también va a ser importante, esta revisión crítica, ¿no? de las historias de la filosofía desde una perspectiva de género, de las filosofías en México desde una perspectiva de género, que falta mucho hacer eso. Y estoy también trabajando en un nuevo proyecto, pero eso ya lo podremos platicar más adelante. Pero una de las inspiraciones, de las satisfacciones de haber publicado este libro, quiero empezar un poquito antes, porque yo soy miembro fundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Este proyecto que nació hace un año apenas, un poquito antes de la pandemia, en plena pandemia, que ha sido un enorme desafío, pero bueno, nos ha ayudado también a crecer mucho. Uno de nuestros objetivos de la red fue implementar un seminario permanente de mujeres filósofas que ha estado funcionando a lo largo de todo este año, con una cosa así como 40 ponencias, una por semana. Entonces ha sido un foro fabuloso para filósofas en todos los niveles, desde estudiantes hasta doctoras, etcétera, que presentan sus ponencias y después reciben comentarios y se arma una discusión. Y bueno, tenemos las ponencias ahora en nuestro canal de YouTube y en fin. Para mí ha sido muy inspirador y muy satisfactorio que algunas de estas filósofas me han dicho que ellas estuvieron a punto de dejar la filosofía porque como que no encontraban realmente que fuera un lugar que les diera la bienvenida, pero cuando se encontraron con mi libro, con este libro de entrevistas, se dieron cuenta de que había mucho por hacer, que se podía hacer, que sí se podía ser filósofa en México. Entonces, creo que no puede haber nada mejor, ¿no? que para una persona que hace un libro, que saber que ese libro
ha tocado la vida de otra persona de una manera tan positiva. Para mí ha sido realmente muy, muy satisfactorio esto. Y sobre todo, bueno, eso, ¿no? La idea de que este libro ha llegado a la vida de otras mujeres que están en filosofía, que de alguna forma tienen ahí modelos para buscar y para seguir. Yo pienso mucho en las estudiantes, ¿no? En las jóvenes que están entrando a filosofía, que sé que es sumamente hostil y que es sumamente eh, difícil, ¿no? Siendo mujer, todas lo hemos vivido, yo también lo viví, y eh, pensar que tienen ahora a estas voces y que pueden ir a buscar y hacer sus tesis, por ejemplo, en estas autoras, qué fabuloso, porque en efecto, ¿no? Como decía Luis, a todos nos han dicho en algún momento, bueno, si queríamos dedicarnos a la filosofía mexicana, ¿para qué, no? Pues digo, vete a los clásicos, vete a Kant, vete a Hegel, ¿no? ¿Para qué vas a hacer algo sobre filosofía mexicana y mucho menos sobre mujeres en filosofía mexicana? Pues, ¿qué es eso, no? Eso no es filosofía en serio, ¿no? Bueno, y que lo puedan hacer entonces, que puedan ver que sí es serio, ¿no? Dedicarle una tesis a la obra de alguien como Paulette Dieterlen, o sea, claro, ¿no? Eso para mí es una satisfacción. Colaborar a eso, contribuir para eso. Pues hemos llegado prácticamente al final del tiempo que estaba asignado para la presentación del libro. Me parece que se pudieron, a pesar de que el tiempo corre, se pudieron dejar varias ideas importantes ahí que nos llevamos para reflexionar. Yo nada más diría que no solamente ha inspirado a las mujeres filósofas, yo creo que a la medida de lo posible nos hemos ido, intentamos que nos sumemos todos a la reconstrucción de esta historia de la filosofía porque también eso va a ser muy importante, ¿no? Que no sea visto como una cuestión de, son las mujeres nada más las que se interesan por las filósofas, sino darles y reconocer su voz en el ámbito amplio de nuestra tradición filosófica. Pues felicito mucho a Fanny del Río de nuevo por esta publicación. Gracias a el doctor Patiño Palafox por sus comentarios y a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales y aquí mismo en el Zoom, pues les agradecemos mucho y por supuesto sigan atentos y atentas a las actividades de la Asociación Filosófica de México. Muchas gracias a todos, buenas tardes.